Bueno, este año hemos mejorado un poco más, a pesar de que realmente me da pena decir esto, pero es la verdad. No tenemos compañeros dirigentes que me apoyen. He visto 2 compañeros que me están apoyando, el resto no, prácticamente no se asoma. Pero sin embargo estamos tratando de realizar la mayor cantidad de actividades para poder intervenir en el intercantonal. El tema de haber ustedes alcanzado o haber solicitado la sede para este torneo, ¿cómo lo califican? Bastante buena, ¿no? Porque ha habido mucha concurrencia de la gente, teníamos muchas expectativas también con nuestro equipo, pero lamentablemente el deporte es así. No hubo oportunidad para quedar campeones, pero bastante bien con la gente. Estoy muy contento con la asistencia de la gente. Entre otros aspectos, ¿ustedes cómo tienen previsto en cambio la participación en otras actividades de lo que tiene el cronograma a nivel provincial? Ya prácticamente estamos apretados como todos los cantones por la situación del cronograma. Parece que es el próximo mes que es la mayor cantidad de actividades. En las 2 ligas prácticamente, Chantilín, Chico y la Central, estamos haciendo actividad en todas las disciplinas. Me parece que solamente vóley femenino no vamos a presentar, pero el resto de actividades están ya las 2 ligas en actividad. Uno de los aspectos que son preocupantes y fundamentales es el asunto de infraestructura deportiva. Esto al parecer tampoco se puede mejorar. Bueno, no se podía mejorar. Esperemos que con la nueva administración del GAD municipal esto cambie, porque realmente no tenemos espacio físico y los que hay están abandonados. Este mismo coliseo lo hemos tratado de medio arreglar, porque la liga cantonal no, según ellos, que no tienen presupuesto para mejorar los escenarios. Entonces nosotros, de lo poco que tenemos, hemos intentado hacerlo. Vamos a pelear durísimo en esta administración. Ojalá el señor alcalde que entra nos dé la mano. He conversado con él, está con toda la predisposición para mejorar el estadio de Carlos Sama. Este escenario también hay un proyecto que no se ejecutó en la administración anterior. Esperemos, como le digo, que el señor alcalde y las nuevas autoridades nos colaboren.